¿Es posible dejar atrás las drogas y recuperar el control de tu vida? ¿Cómo es realmente un tratamiento para la adicción? ¿Basta simplemente con dejar de consumir o hay mucho más detrás de este proceso? En este capítulo profundizaremos en el recorrido de la recuperación. Hablaremos abiertamente sobre las recaídas, sobre cómo volver a disfrutar de la vida sin sustancias y exploraremos si realmente es posible superar una adicción. Y después de este pequeño aperitivo de lo que será el capítulo de hoy, presentaremos a nuestros invitados. Hoy tenemos a Raúl Balam con nosotros, que es chef de dos restaurantes, Cuina Sant Pau en Sant Pol de Mar y del restaurante Moments de Barcelona, que tiene estrella Michelin. Ujú. Y Raúl se empieza a tratar por el tema de la adicción cuando ya estabas trabajando en el restaurante Moments. Exacto. Y Raúl, dices que te gusta mucho, me comentas que te gusta mucho disfrutar de la soledad. ¿Esto ha sido siempre así? ¿Es algo que te ha venido ahora? Me ha venido desde hace pocos años. Antes, el tratamiento me ha traído disfrutar de mí mismo y de la soledad, Ha sido una cosa que aprendiste durante el tratamiento, al entonces. 100%. Y también nos acompaña Mercè. Mercè es jefa de la unidad de adicciones del Hospital Clínic de Barcelona. Muchos años antes de trabajar en el hospital, Mercè empezó su trayectoria en Estados Unidos con modelos animales para investigar sobre las adicciones. Y la pregunta, Mercè, es obligada. ¿Funciona igual el cerebro de un ratón que el cerebro de un ser humano? Bueno, es obvia la respuesta que no, que los humanos y las ratas somos distintos, pero sí que es verdad que curiosamente, bueno, una cosa que me llamó la atención es que el cerebro de la rata es igual que el nuestro, pero en pequeñito, ¿eh? Tiene las mismas vías neuronales, los mismos núcleos, el mismo lenguaje, funciona con los mismos neurotransmisores y es todo muy parecido, pero en pequeño. Podemos trabajar con modelos animales porque hay una parte de la adicción que se desarrolla en el cerebro, pero hay muchas otras que se desarrollan en sociedad y ahí somos muy distintos que las ratas. Muy bien, muchas gracias, Mercè. Pues hablaremos hoy con Raúl y Mercè sobre tratamiento, sobre recuperación, sobre abstinencia, sobre superación, en definitiva. Si quieres saber cómo afectan las drogas en nuestro cuerpo, si te preocupa a alguien cercano o si simplemente quieres informarte sobre sus riesgos antes de consumir, este es tu espacio. Un lugar en el que brindamos con agua, porque hacerlo también puede traer buena suerte. Desde el Hospital Clínic Barcelona y la RIAPAD, la Red de Investigación en Atención Primaria de Adicciones, y en colaboración con el Hospital del Mar, bienvenidos y bienvenidas al videopodcast de Drogas y Adicciones. Bienvenidos a Brindar con Agua, con Daniel Folk. Para empezar con el plato fuerte de hoy, para quienes nos escuchan en audio y no ven el vídeo, Raúl ha decidido no participar en el brindis y me gustaría empezar, Raúl, preguntándote sobre esto. ¿Qué significa para ti el gesto de brindar y por qué has preferido no hacerlo? Yo hace ya 12 años que no brindo, que no hago ese gesto. ¿Podría hacerlo? Sí, podría hacerlo, pero mi cerebro tiene una memoria. Yo tengo que cuidarme este cerebro mío, me lo tengo que cuidar. Y este pequeño acto del brindar, a mí me puede llegar a salvar. Piensa que mi cerebro no, el acto esto no va a leer que yo estoy brindando con agua. Va a hacer la lectura, pero se le va a quedar otra información dentro, que poco a poco serían pequeñas licencias que me podría llevar a una recaída. Por eso, si este es uno de los primeros eslabones, pues yo me cuido y no brindo. Disfruto del brindis de las personas. No soy un talibán en este aspecto, pero yo me cuido. Ujú. Perfecto, Raúl. Y para empezar la entrevista, un poco para situarnos, no sé si podrías explicarnos, hacer un repaso de cómo ha sido tu relación con el consumo. Bueno, yo creo que empiezo a consumir alcohol como cualquier hijo de vecino. En casa, en una comida familiar, se me da a brindar a lo mejor de joven. Ahí no empiezo yo a coger grandes borracheras, pero yo he tenido una adicción que fue poco a poco increciendo. Sí que bebía mucho, cuando ya era más joven ya bebía bastante, ya me lo decían mis amigos, ya me lo decían mis padres.
Y sí que cuando en el 2000 llegan las drogas duras, en este caso la cocaína, aceleró mucho el proceso de bajar a los infiernos. O sea, al final la cocaína me salvó a tener un ingreso más pronto que si hubiese sido un alcohólico puro. En 2013 se destapa el marrón en casa de que estoy tomando sustancias y se decide ingresar al niño, que en este caso era yo. Y bueno, y ahí empezamos el proceso de sanación, para decirlo de una manera, y de tratamiento y conocer y conocerme de lo que es de la enfermedad que tengo, que es una enfermedad de adicción, es una enfermedad mental. Y nada, poco a poco, pasito a pasito, hasta llegar a este podcast. Ujú. Decías entonces que el alcohol, al ser una droga que está muy normalizada, quizá hubiera retrasado tu decisión de ponerte en tratamiento, ¿no? Y que la cocaína, al no estar para nada normalizada, facilitó que tú entraras Bueno, en yo creo que la tratamiento. cocaína me lo agilizó todo, agilizó mucho, mucho más. El alcohol es una cosa que tienes siempre. Hubiese acabado llegando en un centro para tratarme del tratamiento de las adicciones al 100%, pero a lo mejor hubiese llegado a los 60 o a los 70 años con una cirrosis bárbara. En cambio, la cocaína hizo que todo esto fuera mucho más rápido e ingresar a los 36. Yo empiezo a beber, que debía tener 16, claro, tuve 20 años de adicción, para decirlo de una manera. Ujú. ¿Y en qué momento, Raúl, reconoces, ¿no? Te reconoces a ti mismo que este consumo te está afectando, ¿no? Que está afectando a tu vida. Mira, el, yo antes de ingresar, antes de que se destapara ese problema, que no es ningún problema, ¿no? Que se destapara esto, yo ya sabía que tenía un problema. Yo había hecho incluso buscarme un profesional, para decirlo de una manera, para tratarme de eso. Lo que pasa es que no encontré un buen profesional. Por eso yo sabía que había un problema. Lo que sí que se pone en manos al asunto cuando se destapa en casa e ingreso, pero yo hacía mucho tiempo que lo arrastraba. ¿Y por qué es tan difícil pedir ayuda? Buah, es que pedir ayuda significa que van a quitarte el amor de tu vida. Cuesta mucho dar el paso. Al final es una cosa, primero por vergüenza, El de amor de que tu vida dirá te referías, perdón, a la Raúl, droga, a claro. las drogas. Primero por vergüenza, porque sabes que está mal lo que estás haciendo. Segundo, porque hay un estigma muy grande al drogadicto en la sociedad que vivimos. Pero con el paso veo que lo más fácil es el pedir ayuda. Luego el proceso es una cosa mucho más larga. Pero, ostras, es que pedir ayuda de un problema que estás teniendo, que no eres capaz de dejar de consumir, enseguida se te abraza. Enseguida Ujú, se busca un cómo hacerlo, en ir al médico, en hacer algo, ¿no? ujú. Y en tu caso, entonces, ¿cuál es este clic mental que haces para decir, ahora sí, voy a pedir tratamiento, ahora sí, voy a solucionar esto que me está pasando? Bueno, yo tuve la suerte que mi hermana es la que dio el empujón. Yo cogí una depresión, y cogí una baja y se me puso atrás, me quedé en casa. Estaba en casa, en teoría tranquilo, hacía yo las mías. Y mi padre, que es muy listo, dijo: mira, vamos a poner a tu hermana a ayudarte a limpiar la casa, a ordenarte, y tú estás tranquilo. Claro, me puso un policía, un vigilante. Un día entró mi hermana y vio el percal de latas por todas partes, restos de cocaína, de hachís, o sea, la casa de un yonki. Y ahí aquello sí que yo me acuerdo que entró, cerró la puerta y se fue a mis padres y dijeron: el Raúl no es el Raúl, ha perdido, o sea, ha perdido el control. Vinieron a casa. En ese momento que yo me encontré todo ese escuadrón ahí sentado delante de mí, yo me acuerdo que me relajé, dije: ya está, ya lo saben, o sea, ya no puede haber nada peor. Y mi madre dijo: ¿qué hacemos? Yo dije: lo que queráis, y me llevaron al médico.
y el médico se le dijo, dijo el niño, ¿no? De mi madre dijo, el niño toma drogas, un niño de 36, pero así me veían mis padres, un niño, y el médico dijo, lo único que podéis hacer con él es ingresarlo, es la única solución que hay. Se abrió el ordenador, se buscó un centro, dijo, mira, he oído hablar bien de este centro y esa tarde ingresaba. Todo esto pasó un 5 de marzo. Ujú. Ahora hablaremos del tratamiento, pero quería destacar que has puesto, decías que te habían diagnosticado de depresión antes de todo esto y lo has puesto entre comillas. Sí, porque yo ingresé pensando, mis compañeros o éramos bipolares o teníamos depresión. Siempre te pones una excusa de por qué tomas. Un adicto. Yo ingresé porque yo consumía. Mira, te voy a dar un ejemplo. Ujú. Y al final verás que el resultado, el final, es siempre el mismo. Yo tenía un servicio bien, de estos guays. Yo acababa el servicio y me iba a un bar a celebrarlo. Yo tenía el peor de los servicios, el peor de los servicios. Yo acababa el servicio y me iba a un bar a ahogar las penas. El resultado siempre era el mismo. La excusa que yo me ponía siempre era la misma, pero el resultado final siempre era el mismo. Yo tomaba por mi pareja no sé qué. Yo tomaba porque no me había ido bien no sé qué. Yo tomaba por la madre que tenía de no sé qué, no sé cuántos. Yo tomaba por la presión. Siempre eran las excusas, pero el resultado final siempre era el mismo. ¿Qué tratamiento recibes, Raúl, desde que te ingresan? Mira, el tratamiento de adicción en donde estuve yo el habla era el que te curaba. Sí que era un hospital. En ese hospital sí que valoraban cada enfermo si necesitaba una medicación o no necesitaba una medicación. Se hacía una desintoxicación química, creo que se le llamaba, que te iban quitando con fármacos, te iban limpiando, para decirlo de una manera, pero hubo un momento que me quedé yo en pelotas. Yo nunca tomé nada, ninguna sustancia. Lo que pasa es que es una enfermedad que se cura por el habla. Se cura por el habla contando, que esto lo ves con el tiempo, las ganas que tienes de consumir, lo mal que lo estás pasando, lo poca cosa que te sientes, porque te quedas en pelota picada, y así curando, hablando y compartiendo es como yo salí adelante. Ujú. Y entonces se hacen muchas terapias en grupo donde tienes que... Todas, o sea, todas las... Yo ingresé, estuve 3 meses ingresado en ese hospital. Este es el café para todos. Aquí voy a decir, café para todos, trajes a medida. Los 3 meses de ingreso es un café para todos, o sea, todo el mundo hace lo mismo, te levantas a la misma hora todos los días, sea lunes, martes, jueves o domingo, siempre a la misma hora, desayunas, haces deporte, te duchas, vas a terapia, hasta la hora de comer, comes, tienes un ratito para pasear, para hablar, para jugar al ping-pong. Luego tenías películas terapéuticas que nos pasaban entre documentales y otras películas terapéuticas. Y luego por la tarde teníamos otra terapia con gente externa. Por la mañana era gente interna y por la tarde era gente externa. Acababas, cenabas y te ibas a dormir a la misma hora todos los días. Y al día siguiente igual otra Y al vez. día siguiente piensa que un adicto ingresa, en mi caso, ingresé en un sitio con una anarquía total. O sea, yo tenía un desorden, pero, o sea, yo me había convertido en una bestia. Y yo tenía que volver a educar. Yo tuve que aprender a cocinar, a volver a cocinar, a volver a relacionarme, a volver a bailar, a volver a leer, a volver a ver cómo veía la tele, a volver a aprender a pasear, a aprender a ir a comer con mi familia. O sea, tuve que borrarlo todo para volver a hacerlo de nuevo. Ujú. Te quería preguntar ahora cuáles fueron tus mayores aprendizajes en el tratamiento. Sí que ahora comentabas algunos de ellos. Bueno, ¿no? sí, bueno, el aprender, o sea, lo que decía al principio de la soledad, yo no me aguantaba. O sea, a mí me pautaron en la contemplación, porque yo lo pasaba tan mal que quería tener todo el día, lo quería tener súper ocupado, y al final decíamos, necesitamos que estés tranquilo, parado, para que te vengan cosas, porque la cabeza es un bombardeo. Yo lo que sí que aprendí, y cada día aprendo, es que no había vivido hasta entonces. Mi cerebro se quedó anclado a mis primeros grandes consumos. Ahí se quedó mi cerebro.
Y de golpe y porrazo, el día que yo me despierto de este coma de haber estado tomando durante tantos años, me doy cuenta que tengo 36 años. Yo no he perdido, pero tengo 20 años borrados, pero con la mentalidad de 16 años, que suena heavy, pero es así, Ujú. es así. Y tuve que aprender a hacerlo todo. Raúl, imagina que tienes delante a alguien con un problema de consumo y que tiene dudas para pedir ayuda. ¿Qué le dirías para animarlo a hacer ese primer paso? Mira, primero que no pasa res. O sea, no pasa nada si pides ayuda, que la gente te comprende. Y que es guay. O sea, dejar las drogas y tener una vida plena sin drogas se vive totalmente perfecto. O sea, a mí hoy en día me viniera mi terapeuta y me dijera, mira Raúl, que contigo nos hemos equivocado y tú no eres adicto, yo no volvería a consumir. Tengo una vida tan plena, siento tanto, todo, desde las cosas buenas a las cosas malas, y las vivo todo con una tranquilidad y una manera que sin estas agujas emocionales, esta estabilidad, es que es difícil. Claro, ahora contar todo eso y toda esta información, pero que si ve que tiene un problema, que pida ayuda, que es lo más importante, porque se te ayuda. De una manera u otra se te ayuda, no se te va a apartar para nada. Muchas gracias, Raúl, por compartir tu historia. Marcé, ¿qué te ha parecido lo que nos ha contado Raúl? Pues me ha gustado muchísimo. Estaría aquí oyéndolo contar más cosas, ¿eh? Me ha gustado mucho cómo lo vive ahora y con esta tranquilidad que lo puede contar y además con esta pasión que hay, ¿no? De vivir y de compartir lo que ha pasado. Me ha gustado muchísimo. Ya no sé, no sé si hay mucho más que decir. La respuesta ya nos la ha dado Raúl, pero ¿se puede salir, Marcé, de las drogas? Pues claro, claro que se puede, faltaba más, ¿eh? Se puede, lo que pasa que es un proceso, como ha dicho Raúl, y es un proceso de aprendizaje, es un proceso que no siempre es inmediato y que requiere muchas veces pedir ayuda y también requiere a veces darse cuenta que uno la necesita, pero sí se puede, ¿eh? Sí, sí. Esta sería la primera pregunta y la segunda sería, que también Raúl nos lo ha adelantado un poco, pero ¿se puede tener una vida normal sin las drogas después de estar consumiendo? Claro, la palabra normal, claro, depende a quién Claro. se la preguntas, pero una vida plena, Una vida segurísimo, plena. ¿eh? E incluso a veces pensamos que más plena que con las drogas, ¿no? Porque es más consciente, como decía él, ¿no? Puedes vivir lo bueno y lo malo, pero puedes vivirlo, ¿no? A veces la droga es una anestesia, ¿no? Es una manera de no enterarte y a veces de no enterarte que vives, ¿no? Y claro que se puede, ¿eh? De forma normal o plena, mejor, ¿no? Ujú. Cuando una persona entra en tratamiento, ¿qué es lo que se puede encontrar? También lo ha dicho Raúl, ¿eh? Lo que te encuentras primero es ayuda, ¿eh? Mucha ayuda. Ujú. Ah, pero ¿Qué cómo, opciones de tratamiento vale. existen hoy en día, ¿no? ¿Qué abanico de... Sí, pues existen muchas opciones y quizá muchas que ni pensamos en ellas y muchas ayudas, ¿eh? Pero hay una parte que es la ayuda terapéutica, ¿eh? La ayuda desde el circuito que tenemos público o privado en el que puedes tener ayuda médica porque al final también decía Raúl, a veces sé que también es una enfermedad, ¿eh? La adicción y él lo decía, ¿eh? Y además decía una enfermedad que has dicho Raúl del cerebro, ¿no? O de Sí, mental. mental. Entonces ahí también pues encuentras ayuda, ¿eh? La terapia tiene, me gusta decirlo, ¿no? Que la terapia de adicciones y las adicciones, la etiología de la adicción es biopsicosocial y por tanto es como un taburete de tres patas y hay una parte que puede ser médica, ¿no? Decía Raúl, de ingresar en un hospital, de pasar la desintoxicación, ¿no? De quitar la droga y eso como a veces cuando ya tienes una adicción el cerebro se ha adaptado mucho a tener esta droga y por tanto cuando se la quitan de repente puede tener complicaciones importantes que hay que solventar con medicación para que no pasen, porque incluso
algunas pueden ser muy graves. Puedes tener un delirium tremens o puedes tener alguna complicación grave al quitar la droga de golpe. Y luego hay una parte terapéutica, una parte psico, que es la palabra y la relación. Y me gustaba oírlo porque decía, se cura con la palabra y compartiendo. Y yo no podía estar más de acuerdo, ¿no? con la palabra y compartir. Y volver a crear relaciones, esta red de relaciones. Y la parte social también es muy importante, ¿no? Y aquí tenemos, es una responsabilidad de todos, por eso me encanta estar aquí en este podcast, ¿no? Porque está todo el mundo implicado en nuestra sociedad, ¿no? Desde cada uno hasta las familias, hasta las instituciones, hasta todo el mundo está también implicado ahí en este tratamiento y en esta terapia y en esto de estar mejor y no sufrir, que se sufre mucho por culpa de las drogas. Decía Raúl que era muy importante hablar, ¿no? en las terapias o con los compañeros, ¿no? Mostrarse de forma honesta con lo que uno siente. Hablar sobre las drogas, sobre las ganas que puedes tener de consumir, pero también hablar de uno mismo. Y aquí te quiero preguntar, Marcel, ¿no? El tratamiento no es solo cómo dejar las drogas y cómo vivir sin ellas, sino también es parte de este reencontrarse con uno mismo, de... Claro, y yo creo que también lo decía Raúl, porque claro, si empiezas a consumir cuando en la adolescencia, de hecho, a veces decimos, ¿no? Es una enfermedad que empieza en la primera, segunda década de la vida, a veces, y cómo te sitúas con las drogas, ¿no? Entonces, hay una parte que es, bueno, pero ¿quién eres tú? Sin drogas, ¿no? Y también cuando empiezas muy pronto, los recursos de pasar a la edad adulta, ¿no? Los recursos que vamos adquiriendo, ¿no? Y que adquirimos también en la adolescencia, ¿no? Para pasar a una etapa más madura, no los tenemos, porque las drogas suplen todo, ¿no? Entonces hay que volver a aprender, ¿no? Cómo te relacionas, cómo te diviertes, cómo pasas una pena, cómo controlas la ansiedad. Todo eso hay que aprenderlo porque no se ha aprendido, porque se ha empezado muy pronto y también porque la droga ha invadido todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, sí. Y además también, pues a veces uno se acerca a la droga más vulnerable porque le han pasado cosas y la droga impide tratar eso, ¿no? Claro. Pues también cuando la quitamos es un buen momento para ver qué hay, ¿no? Si hay alguna herida, ¿no? Entonces, pues está muy bien poder también me gustaba la palabra sanar, que sí, sanadora parece poco médico, pero es muy bonito, ¿no? Sanarnos, ¿no? Ponernos bien, ¿no? De forma más global, más como personas, ¿no? No tanto como las ratas, que sabemos hacerlo bien, ¿no? Las curamos rápido, sino como personas, ¿no? Como personas humanas, ¿no? Marce, no hemos hablado aún de las recaídas. Una recaída es ¿no? Estar en tratamiento, volver a consumir. ¿Una recaída es un fracaso, Marce? No es un fracaso. Puede ser muy doloroso y puede desanimarnos mucho, pero no es un fracaso. De hecho, es parte del proceso. Nosotros hablamos mucho de las etapas del cambio. Trabajamos mucho con esta teoría de la rueda del cambio de unos autores, de Prochaska y Clemente, que nos mira qué etapas pasa uno para cambiar, y al final en adicciones es pasar de consumir a no consumir. Y en estas etapas estos autores pues describieron unas cuantas y también dijeron, bueno, y hay una que es la recaída. Y a partir de aquí pensaron, bueno, pues estas etapas no son secuenciales, sino que es un círculo, es una rueda, ¿no? Y después de la recaída se vuelve a empezar. Y se vuelve a empezar y se pasan todas las etapas, y la suerte es que no se vuelve a empezar de cero, ¿no? Es como una espiral, ¿no? que nos permite cada vez pasar más rápido, cada vez buscar ayuda más rápido y cada vez, bueno, pues hasta que finalmente pues ya nos situamos en mantenimiento, ¿no? Como decía Raúl, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Marce. Pasamos a la sobremesa. Bueno, algunas personas que actualmente están en tratamiento para la adicción han querido compartir
sus pensamientos con nosotros y la idea es que ahora tengamos un espacio para poder reflexionar y debatir sobre ellas. Por ejemplo, nos comenta Cecilia: me han pasado cosas tan bonitas desde que no bebo. Si lo tengo que definir en una palabra, la palabra es vida, porque yo antes estaba muerta. Y quiero empezar con esta frase porque, Raúl, estabas hablando de esto antes. Es que, mira, uno de mis terapeutas, Patrick, decía, señores, si quieren emociones fuertes en la vida, dejen las drogas y vivan. Es que te, te anulan tanto las drogas que te quitan la vida. Y cuando llevas un tiempo que ha pasado toda esa tormenta y empiezas a sentir, yo creo que la palabra es sentir, que empiezas a notar que aquí en el corazón, aquí en el pecho pasan cosas, ah, es maravilloso, es un subidón muy, muy grande el notar que estás vivo. Yo no notaba que estaba vivo y ahora lo noto cada día, aunque llueva y todo, me hace feliz, de verdad. Y hablábamos también de que el tratamiento tiene momentos que no son fáciles, ¿no? Uno tiene que atravesar muchas dificultades. Por ejemplo, Francisco nos decía: antes gastábamos mucho tiempo consumiendo y ahora ocupar todo ese tiempo es muy difícil. Claro, es que, lo he dicho antes, que te quitan el amor de tu vida. Piensa que la droga pasa por encima de tu familia, de tus hijos, de tus amigos, incluso encima tuyo pasa la droga. Claro, llenar todo esto es donde vienen esos bajones, esas travesías por el desierto que dices. Yo había días que a mi terapia decía, qué puta mierda vivir. Es que no es fácil dejar las drogas. Ahora aquí estamos hablando de una superación a 12 años pasados, pero los primeros días, oye, y los que lo hacen ambulatoriamente, chapó, ¿eh? El querer salir de esto, pero es que llega un día que esto pasa. Y es aquel día que empiezas a notar todas estas cosas, pero tienes que pasar este sufrimiento, porque si fuera fácil, no las dejaríamos. Tendríamos esas recaídas. Pero en cambio yo creo que cuando pasas este camino que Claro. tan mal lo has pasado, dices, ostras, yo no recaigo solo por no volver a pasar lo mismo. Sí, y yo también me gusta mucho esta frase también porque es verdad que a veces decimos que la droga es como una mancha de aceite, ¿no? Que, Raúl, que te va invadiendo todo, ¿no? Todo. Y cuando la quitan, ahí es como un desierto, ¿no? ¿Dónde Sí, está? sí. ¿no? Y esta sensación a veces de vacío que hay. Pero cuando la llenas con cosas Pues que... es que luego la llenas de las cosas Importantes para ti, importantes. sí. Ujú. En esta línea, Marcos nos comenta: ¿cómo recuperar la sensación de placer? Esa es la cuestión. Es que no, yo creo, no, un adicto en activo siempre busca estar en la cresta de la ola. Y la vida no es esto. La vida es el sentir, cuando estás bien, gozarlo y decir, aprovecho ahora que estoy bien, pero cuando estás mal es vivirlo también. Y el adicto siempre quiere tapar los malestares, lo quiere tapar todo con ese bienestar. El bienestar, yo creo que ese bienestar como bienestar no va a llegar, pero la tranquilidad sí. El despertarte por la mañana con la conciencia tranquila es maravilloso. Y es esto, el bienestar es esto. Sí, y es una pregunta interesante, ¿no? Y el placer, ¿pero qué es el placer, no? Tenemos un poco de Claro. confusión, ¿no? ¿El bienestar es placer o es una cosa más interesante, ¿no? Que sentirse a gusto con uno mismo, ¿no? Claro. El placer, ¿a qué llamamos placer, no? Y también el placer continuo, eterno, eso sería inaguantable, Es inaguantable. ¿no? No tendría ningún sentido. Es que dejaría de convertirse en placer, Claro. dejaría de ser placer. Sí. Sería como... Es como cuando haces un rostido, ¿no? Y al final el placer de comértelo, pero tienes que gozar mientras lo preparas también. Al final todo es esto. El disfrutar el cada momento.
pero no pensar siempre en el premio final. Y luego me gusta eso que decías tú, ¿no? Que es un proceso y que es verdad que en el camino hay un camino en que uno se siente con mucha anedonia, ¿eh? Que es que no tienes capacidad para nada, hasta un día que decías tú, hay un día que de repente dices, ya está, ¿eh? Sí. Ahora Ahora sí, ¿no? noto. Y ahí también pues vuelven todas las sensaciones, pues incluso el placer, ¿no? Pero el placer de verdad, no este de estar Claro. comiendo el rustido las 24 horas del día, ¿no? Que primero lo tienes que preparar. Y la primera vez que haces una cosa por primera vez, una cosa no, yo me acuerdo la primera vez que hice que tuve sexo sin drogas, yo pensé, vaya puta mierda. Y mira que es una cosa que normalmente es placentera, pero la primera vez que lo haces sin nada dices, ostras, ¿en serio va a ser esto? Porque claro, tus referentes son otros. A medida que se va haciendo llega un momento que lo disfrutas y con esto todo. Al principio del capítulo, de hecho, Raúl, decías que tuviste que volver a aprender a cocinar también, ¿no? No sé si te Claro. estabas refiriendo a esto, a aprender a disfrutar del proceso. Hacerlo todo, de la manera que cocinaba. Yo ¿cómo te imaginas que un adicto cocina en su casa? Con su copita de vino. ¿Tú qué piensas qué es lo primero que eché en falta la primera vez que hice un plato yo en mi casa? La copa de vino. Es lo primero que echas en falta. O sea, tuve que empezar a, a moverme de otra manera en esa cocina. En la cocina que antes un rostido, hemos puesto rostido era interminable porque ahora vas, ahora pones chorrito. Yo ahora también he tenido que aprender a cocinar y a comer porque no como nada que lleve alcohol, aunque se haya evaporado. ¿Me pasaría algo? No, pero es como el brindis. Lleva alcohol, el cerebro tiene una memoria y imagínate que hoy brindo y antes que hemos comido me como algo que lleva alcohol, aunque se haya evaporado. De esto a una cerveza sin, hay un paso. Mi cerebro dirá, hombre, el otro día brindaste, no pasó nada. El otro día comiste un rostido que llevaba alcohol que se evaporó, no pasó nada. Te tomaste una cerveza sin alcohol y no pasó nada. Hoy toca la de verdad, que no pasará nada y ahí ya está. Que poco a poco te irías acercando Claro, al, es al- eso al lo que te iba a consumo. decir que me cuidaba, ¿no? Que me cuido mucho en este aspecto. Y por lo tanto has aprendido a no realizar todas A no estas realizar, conductas que te pueden claro, acercar. y no enfadarme. Yo voy a casa a mi madre y hay canelones y el rostido a mi madre le pone, digo, me quedo a comer, sí, hay canelones, lleva vino, pero muy poco. Bueno, pues yo me como otra cosa. No pasa nada, hay otra cosa, digo, no pasa nada, comer esto, es que no pasa nada, yo me comeré otra cosa. Y ellos lo saben perfectamente que no hay dramas para eso. Mercedes siente con la cabeza. Sí, sí, me gusta mucho también, ¿no? Porque es difícil entender que si es sin alcohol, si es... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y es verdad que lo cuentas muy bien y a la vez cuentas la dificultad de vivir sin drogas en un mundo en el que estamos rodeados de Sí. drogas, ¿no? Y entonces que es una dificultad añadida, ¿no? Y no se consigue hasta... Yo creo que la manera es desenfadándose, porque Claro, no te porque es que puedes. si no es muy difícil, ¿eh? Porque estás en lucha cada día, Claro. sales a la calle y hay anuncios de consumo y hay cosas que te Claro. recuerdan y como no te puedas desenfadar, bueno, ya está. Al final tienes que ser tolerante y tener muy claro lo que no vas a permitir dentro de tu casa. Una vez cierras la puerta de tu casa y sales a la calle, tienes que aceptar que la calle es la calle es la calle, pero dónde están tus límites y dónde no vas a entrar tú. David nos dice, no beber me ha permitido empezar una fase de autoconocimiento y estoy pudiendo descubrir quién soy después de muchos años. Es que esto es muy heavy. Yo me acuerdo, eso parezco una bolete aquí contando historietas, pero yo me acuerdo un día, yo antes en la comida os contaba que mis monos eran de llanto y de lloro. Yo me acuerdo Que cuando tenías, perdona Raúl, para que se entienda bien, sí, que cuando tenías ganas de consumir, que sí, te venían ganas de yo llorar. me manifestaba en llanto y yo lo veía como, no, soy una persona muy sensible y no, eran monos. Mis monos eran así, otra gente los tenía en enfado, otra gente en silencio, otros con una euforia brutal y a mí me dio por el llanto.
Pero yo me acuerdo un día que me estaba viendo, fue el día que yo me di cuenta que estaba dejando las drogas, que me estaba, o sea, preparando para ir a terapia y me miré en el espejo y no reconocía a la persona que tenía delante. Sabía quién era, porque era mi reflejo delante del espejo, pero yo no sabía quién era esa persona. O sea, llegué a no saber quién era. Me tuve que conocer de cero. Una persona que convivió con este cuerpo 36 años. Claro, es muy heavy. No sabes quién eres. Marce, supongo que durante el tratamiento ¿no? con las personas que tú has ayudado a tratar la adicción ha habido mucho de esto, ¿no? De autoconocerse. Sí, es verdad que y además lo decimos, la gente dice, no, pero yo primero quiero tratar pues bien, la depresión o quiero tratar otra cosa o me ha pasado. Si no quitas la droga es muy, muy difícil tratar nada porque las drogas tapan, ¿no? Entonces cuando destapas ahí puedes mirar, ¿qué hay ahí? ¿No? ¿Quién soy? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Quién soy? Básicamente, ¿no? Pero mientras estás es como un agua turbia, ¿no? Que estás ahí mezclando y hasta que no dejas y quitas, si no, no vas a poder saber quién eres, ¿no? Relacionado con lo que nos dices, Marce, Ariadna comenta, es maravilloso poder enfrentarse a las inquietudes y preocupaciones de una forma consciente, ya que antes con el consumo todo era huir. Sí. Totalmente de acuerdo. Mira, yo me acuerdo, yo cuando tenía un entierro de algo en activo, yo lo vivía como la Pantoja. Aunque fuera un conocido de lejos, lo vivía con una intensidad. Las drogas te lo tapaban de una manera, surrealista. Cuando ya había hecho el tratamiento, yo creo que llevaba 5 años, murió mi abuelo, Labi Ramón, y lo viví con una tristeza y una serenidad y un sentimiento de sentir. Yo me acuerdo que tenía compañeros que habían perdido sus padres o sus madres en activo y el duelo les llegaba 4 o 5 años después de haber hecho el tratamiento, porque las drogas le impidió hacer un duelo. Sí, yo me acuerdo en algunos pacientes, ¿no? Con padres mayores que han sufrido mucho, la tranquilidad de haber dejado de consumir para poder acompañar, Claro. que si no, no puedes. Y me parece tan bonito, ¿no? El estar. El estar, ¿no? Dar esta capacidad a las personas para estar, ¿no? Y cuando las personas mueren así, el poder decir, pero has podido estar, y es sí, he podido estar. Y qué bien haber podido estar, que no hubiera, ¿no? 2 años antes no hubiera estado, hubiera pasado y no... Qué cosas más bonitas habéis compartido hoy ambos, muchas gracias. Si estás escuchando esto y sientes que necesitas apoyo, queremos recordarte que no estás solo. Existen profesionales y recursos especializados que pueden acompañarte en este camino. Puedes acudir a tu centro de atención primaria o un centro especializado de adicciones para recibir orientación y asistencia. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía. Informarse y dar el primer paso puede marcar la diferencia. No dudes en buscar apoyo, hay personas dispuestas a escucharte y acompañarte. Pues muchas gracias, Raúl, por venir al programa. No, a vosotros. No sé si hay alguna última cosa que quieres añadir. Yo dar mucho hincapié sobre todo a la ayuda. La ayuda que no... Es que solo no se puede. Dejar las drogas por ti mismo solo es que no hay camino. Y la ayuda es tan importante y que no hay ninguna vergüenza en pedir ayuda, de verdad. La vergüenza era antes. Muy bien, y muchas gracias también, Marce Balcells, por venir. También, si tienes algún último mensaje. Bueno, primero dar las gracias a los dos. Ha sido muy agradable estar aquí hablando de un tema muy complejo y yo también decir a la gente que se puede salir, ¿no? Y que vale la pena. Por más complejo que sea y por más difícil que a veces parezca antes de empezar, vale la pena. Muchas gracias, Marce.
Y gracias también a nuestros oyentes por estar aquí al otro lado. Esto ha sido Brindar con Agua, el videopodcast de drogas y adicciones, porque escuchar y comprender nos acerca a las personas y nos ayuda a aliviar el sufrimiento, combatiendo los prejuicios de cualquier problema de salud mental, especialmente las adicciones. Nos vemos en el próximo capítulo, os dejamos con la cuenta. Brindar con Agua es un proyecto del Hospital Clínic Barcelona con la RIAPAD, la Red Nacional de Investigación en Adicciones. La RIAPAD está formada por una red de científicos de hospitales y universidades de toda España que trabajan juntos para, entre otros objetivos, mejorar la prevención del consumo de drogas, el diagnóstico, los tratamientos y la comprensión de cómo afectan las drogas al cerebro y al organismo.